Bueno, antes de empezar me presento. Mi nombre es José Eduardo Aguilar Aguilar. Llevamos la asignatura de tópico de base de datos. Estudio la carrera de Ingeniería Informática del séptimo semestre de Grupo A. Veremos a continuación lo que son las unidades de los tópicos de base de datos. Como primera unidad veremos lo que es el sistema de base de datos distribuida. El subtema 1.1, concepto de base de datos distribuidas. Un sistema de base de datos distribuida es aquel en el que hay múltiples sitios de base de datos unidos por un sistema de comunicaciones, en forma tal que los datos en cualquier sitio son accesibles para los usuarios de otros sitios. Es decir, que normalmente que cada sitio o nodo tiene un sistema completo de procesamiento de información, con su propia función de administración de datos, personal, usuario, hardware y software, inclusive una base de datos local, sistema de administración de base de datos y software de comunicaciones. Los procesamientos de base de datos distribuida es el procesamiento en el cual la ejecución, la transacción y la recuperación y actualización de los datos acontecen a través de dos o más computadoras independientes, por lo general separadas geográficamente. En conciso, el sistema de administración de base de datos distribuida DDBMS está conformado por las transacciones y los administradores de base de datos distribuidos de todas las computadoras. En general, tal que DDBMS es un esquema genérico que implica un conjunto de programas que operan en diversas computadoras. Estos programas pueden ser subsistemas de un producto único DDBMS. Por ejemplo, a continuación en la figura que se encuentra al lado, vemos 4 diferentes tipos de base de datos: Oracle, DB2, Informix y Visual Force Pro. Vemos 4 lugares: Veracruz, Monterrey y México y Cuernavaca. Lo que hace es que el canal de comunicaciones busca transferir la información de una base de datos a otra, es decir, de un host a otro host. Entonces, consiste en una colección de sitios conectados por medio de algún tipo de red de comunicación, en el cual cada sitio es un sistema de base de datos completo por derecho propio. Pero los sitios han acordado trabajar juntos a fin de que un usuario de cualquier sitio pueda acceder a los datos desde cualquier lugar de la red, exactamente como si los dos se estuvieran guardando en el propio sitio del usuario. A continuación veremos las ventajas y desventajas de las bases de datos distribuidas. Por ejemplo, las ventajas son que reflejan una estructura organizacional, autonomía local, disponibilidad de rendimiento, economía y modularidad. ¿Qué significa cada una de ellas? Por ejemplo, la que refleja una estructura organizacional, los fragmentos de la base de datos se ubican en los departamentos a los que tienen relación. La autonomía local, un departamento puede controlar los datos que le pertenecen. La disponibilidad, un fallo en el que parte del sistema solo afectará a un fragmento en lugar de toda la base de datos. El rendimiento, los datos generalmente se ubican cerca de sitios con mayor demanda. También los sistemas trabajan en paralelo, lo cual permite balancear la carga en los servidores. La economía, es más barato crear una red de muchas computadoras pequeñas que tener una sola computadora muy poderosa. Y la modularidad, si se puede modificar, agregar o quitar sistemas de la base de datos distribuida sin afectar los sistemas, es decir, los módulos. Ahora vemos las desventajas. Como desventajas existen la complejidad, la economía, la seguridad, la integridad, falta de experiencia, carencia de estándares. A continuación explicaremos cada una de esas desventajas. La complejidad se debe a que la base de datos sea transparente,
se debe lidiar con varios sistemas diferentes que puedan presentar dificultades únicas. El diseño de la base de datos se tiene que trabajar tomando en cuenta su naturaleza distribuida, por lo cual no podemos pensar en hacer joins que afecten varios sistemas. La economía, la complejidad y la infraestructura necesaria implica que se necesitará una mayor mano de obra. La seguridad. Se debe trabajar en la seguridad de la infraestructura así como cada uno de los sistemas. La integridad. Se vuelve difícil mantener la integridad. Aplicar las reglas integradas a través de la red puede ser muy caro en términos de transmisión de datos. En la integridad, tomando como punto, es el resguardamiento de los datos o confidencialidad. Uno de los puntos muy importantes que no puede tener como desventajas son la falta de experiencia, porque con las bases de datos distribuidas son un poco relativamente nuevos y poco común, por lo cual no existe mucho personal con experiencia o conocimientos adecuados. Y las carencias de los estándares, que aún no existen herramientas o metodologías que ayuden a los usuarios a convertir un DBMS centralizado en un DBMS distribuido. Como el siguiente subtema, el 1.2, diseño de la base de datos distribuidos. El problema del diseño de la base de datos distribuidos se refiere en general a hacer decisiones acerca de la ubicación de datos y programas a través de los diferentes sitios de una red de computadora. Es la decisión de dónde colocar las aplicaciones. Tiene que ver tanto con el software del CMDB como las aplicaciones que se van a ejecutar, como la base de datos. Los pasos para diseñar una base de datos distribuidas son los siguientes. Se derivan en 4 partes: el diseño del esquema conceptual, el diseño físico de la base de datos, el diseño de la fragmentación y el diseño de la asignación de los fragmentos. El diseño del esquema conceptual es el cual describe la base de datos integrada. Esto es, todos los datos que son utilizados por aplicaciones que tienen acceso a la base de datos. El diseño físico, esto es mapear el esquema conceptual de las áreas de almacenamiento y determinar los métodos de acceso a la base de datos. El diseño de fragmentación se determina por la forma en que las relaciones globales se subdividen en fragmentos horizontales, verticales o mixtos. Y el diseño de asignación, esto se determina de la forma en que los fragmentos se mapean a las imágenes físicas. En esta forma también se determina la solicitud de los fragmentos. Ahora a continuación veremos uno de los puntos muy importantes, estamos viendo lo que es base de datos distribuidas, que son las duplicaciones de los datos. La duplicación de los datos ocurre si el sistema mantiene varias copias de una relación, con cada copia almacenada en un sitio diferente. Es decir, que existen 2 modelos básicos de réplica: la consistencia estrecha y consistencia ancha. La consistencia estrecha es el modelo que garantiza que todas las réplicas sean constantemente idénticas a la original, requiere una red de alta velocidad, disminuye la disponibilidad de la base de datos. Y la consistencia ancha es el modelo de consistencia ancha que permite un retardo entre el momento en que los datos originales son modificados y las copias de los mismos son actualizadas, lo que permite que la base de datos esté disponible más tiempo que el modelo de consistencia estrecha. Permite conexiones tanto rápidas como las lentas, soportadas en WAN o LAN. El siguiente subtema es el 1.3, procesamiento de operaciones de actualizaciones distribuidas. Los procesamientos son los sistemas de cliente-servidor involucrados o que involucran varias computadoras conectadas en una red. Es decir, las computadoras que procesan programas de aplicaciones se conocen como cliente y las que base de datos se conocen como servidor. Lo que vemos son las arquitecturas de cliente-servidor,
que conforma un sistema de cliente-servidor pueda tener varios servidores de procesamiento de base de datos. Cuando esto ocurre, cada servidor debe procesar una base de datos distinta. Cuando dos o más servidores procesan una misma base de datos, el sistema no es considerado cliente-servidor, más bien es conocido como sistema de base de datos distribuidos. A continuación, veremos lo que son las funciones de cliente y las funciones del servidor. Las funciones de cliente se basan en administrar la interfaz del usuario, aceptar los datos del usuario, procesar la lógica de la aplicación, generar las solicitudes para la base de datos, transmitir las solicitudes de la base de datos al servidor, recibir los resultados del servidor y dar formato a los resultados. Y como siguiente punto, la función del servidor es aceptar las solicitudes de la base de datos de los clientes, procesar las solicitudes de los clientes, dar formato a los resultados y transmitirlo al cliente, llevar a cabo la verificación de integridad, mantener los datos generales de la base de datos, proporcionar control de acceso concurrente, llevar a cabo la recuperación y optimizar el procesamiento de consulta y actualización. Es decir, entre el funcionamiento del cliente y el servidor buscan enviar y recibir mensajes de un lado a otro. Ahora, el 1.4 es el procesamiento de consultas distribuidas. El sistema debe ser capaz de procesar consultas que hagan referencia a datos situados de un nodo. Es decir, que primeramente se debe de contar con heterogeneidad de los datos para que puedan ser usados para formular consultas. Ahora tenemos los siguientes ejemplos: una base de datos centralizada y una base de datos distribuida. Así como también necesitamos contar con la localización de los datos para generar reglas heurísticas, descomposición de consultas en paralelo en cada nodo y reducir la cantidad de los datos a transferir en la red. La estrategia de procesamiento de consultas de base de datos distribuidas, contamos con la estrategia de reformulación de consulta, que nos sirve para encontrar que la información que nos va a proveer sea solo lo que se pidió por la fuente. Ya por último, el subtema 1.5, manejo de transacciones. El manejo de transacciones vemos como principal punto que se considera cuando un dispositivo móvil inicia una transacción hacia la base de datos o hacia un servidor. Es decir, la transacción puede ejecutarse en el servidor o en el dispositivo móvil. Se debe tomar en cuenta muchos aspectos principales, como la desconexión, la movilidad, los errores y la falla del dispositivo móvil. Se debe mantener la autonomía y la consistencia local del CMBD. Los algoritmos dependen de que si el dispositivo se está ejecutando la transacción, no solo lectura y escritura, si se almacenan los datos en discos y si el dispositivo móvil necesita datos que se encuentren en otros dispositivos móviles. Un CGBD se dice transaccional si es capaz de mantener la integridad de los datos, haciendo que esta transacción no pueda finalizar en un estado intermedio. A continuación, los algoritmos que dependen, que venía explicando como un proceso, es que si el dispositivo se está ejecutando, la transacción se puede almacenar en diferentes discos, siempre y cuando cumpla con que no encuentre un error o no haya una réplica o exista un problema de conexión. Ahora veremos lo que son las operaciones de una transacción. Las operaciones de una transacción se van en 5 puntos: inicio de transacción, leer o escribir, fin de la transacción, confirmar el commit y abortar el rollback.
Para especificar cada uno de estos, veremos lo que significa. El inicio de la transacción es la operación que marca el momento en el que una transacción comienza a ejecutarse. En el leer o escribir, las operaciones de lectura, escritura de elementos de la base de datos deben ser acordes. El fin de la transacción es cuando se verifica si la transacción se debe abortar por alguna razón. El confirmar el commit con la operación termina con éxito, es decir, la transacción ha sido realizada. Y el abortar el rollback, es decir, que la transacción terminó sin éxito por algún problema o algún error. Ahora, los estados de una transacción. Es importante conocer los estados de una transacción. ¿Por qué? Porque vemos lo que es la transacción activa, la transacción parcialmente confirmada, transacción confirmada, transacción fallida y transacción terminada. Especificaremos cada uno de esos puntos. Transacción activa se encuentra en este estado justo después de iniciar su ejecución. La transacción parcialmente confirmada, en este punto se efectúan diferentes operaciones de verificación para asegurar que la transacción no interfiera con otras transacciones en ejecución. La transacción confirmada ha concluido su ejecución con éxito. Y la transacción fallida, en este caso es posible que la transacción debe ser cancelada, y la transacción terminada es la que indica que la transacción ha abandonado el sistema. A continuación, en la figura de al lado vemos la representación del estado de una transacción. ¿Por qué? Porque puede haber diferentes direcciones a la cual realizar una transacción pasa en diferentes estados. Puede ejecutar sin problema, o puede haber error de falla, o puede haber algún problema que se hizo en medio de esa transacción. Esto lo que entra es el problema de concurrencia. La concurrencia es un fenómeno que se presenta en varios contextos. Uno de ellos es la multiprogramación, ya que el tiempo del procesador es compartido dinámicamente por varios procesos. Otro caso son las aplicaciones estructuradas, donde la programación estructurada se implementa como un conjunto de procesos concurrentes. Y la confiabilidad. Se debe de tener la certeza de que el sistema en línea no puede fallar, dado que si existe algún error en nuestro algoritmo ocasionaría no solo lo que se estropeara una operación, puede significar estos errores pérdidas económicas bastante grandes. Para que nuestro sistema de base de datos sea confiable, tiene que tener comprobadas todas las posibles operaciones que se puedan realizar en él para simular una transacción de un cliente de un tiempo determinado. Bueno, agradezco su atención y los veo en la siguiente unidad.